En esta última semana, el mundo entero ha sido testigo de la decisión por parte de Estados Unidos de América de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Debido a esto, nosotros, los creyentes, estamos siendo testigos al mismo tiempo de la marcha del reloj divino que señala siempre hacia Israel. Los acontecimientos en relación a la nación de Israel marcan el tiempo en el reloj divino. Cuando observamos lo que allí sucede, sabemos en qué dirección estamos yendo. Todos esos acontecimientos concuerdan con la denominada escatología, la cual equivale a los acontecimientos del tiempo del fin. En las próximas enseñanzas o prédicas voy a referirme más detalladamente a lo que tiene que ver con la escatología y todo aquello que está por suceder en un futuro próximo. Precisamente esta última semana hemos visto cómo vamos avanzando en esa dirección. Esta resolución de Estados Unidos de América tiene lugar exactamente 100 años más tarde del famoso día cuando el general británico Allenby tomó el control de la ciudad de Jerusalén, liberándola así del dominio otomano. Esto sucedió en el mes de diciembre del año 1917 y ahora, en diciembre del 2017, exactamente 100 años más tarde, Estados Unidos decidió reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, con la decisión de trasladar más tarde allí su embajada, la cual reside actualmente en la ciudad de Tel Aviv. Este es un hecho histórico. Es interesante notar también que cada uno de estos hechos históricos notables tiene lugar en frecuencia de tiempos correspondientes a 7 años. En el año 1897, en la ciudad suiza de Basilea, en el primer congreso sionista dirigido por Teodoro Herzl, fueron establecidas las bases para el restablecimiento del Estado judío en la tierra de Israel. La piedra fundamental del Estado de Israel fue puesta aquí en Suiza. Pocos días más tarde de haber finalizado dicho congreso, el día 3 de septiembre, el mismo Teodoro Herzl escribió esto en su diario personal. Él también escribió allí que si se diera a conocer públicamente esa noticia, él habría de recibir seguramente críticas y burlas, pero que no habría de ser así 20 o 50 años más tarde. Precisamente 50 años más tarde, en el otoño del año 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. El plan de las Naciones Unidas proponía dividir la parte occidental del mandato en 2 estados, uno judío y otro árabe palestino. Como dije antes, esto sucedió exactamente 50 años más tarde de aquel primer congreso sionista donde fueron establecidas las bases para el restablecimiento del Estado judío en la tierra de Israel. Apenas unos meses más tarde de aquella resolución de la ONU, de las Naciones Unidas, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, primer ministro de Israel, en la sesión del Consejo Provisional del Pueblo en la ciudad de Tel Aviv, en un modesto salón y bajo un retrato de Theodor Herzl, flanqueado por 2 largas banderas blanquiazules con la estrella de David, dio lectura a la Declaración de la Independencia, declarando así a Israel como Estado soberano. Un día más tarde, los países vecinos le declararon la guerra. Este fue el saludo de bienvenida de los vecinos. En mi opinión, Teodoro Herzl era un profeta de Dios.
50 años antes de la declaración oficial de la independencia, él había escrito en su diario personal que si se hubiera dado a conocer públicamente la noticia en el mismo momento en que fueron establecidas las bases para el restablecimiento del Estado judío en la tierra de Israel, él habría de recibir muchas críticas y burlas, pero que no habría de ser así 20 o 50 años más tarde. Por esa razón, él lo escribió en su diario personal, y así fue exactamente como sucedió. En diciembre del año 1917, el general británico Allenby tomó el control de la ciudad de Jerusalén, liberándola de esa manera del dominio otomano, y 100 años más tarde, en diciembre del 2017, Estados Unidos de América decide reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Como podemos ver, la nación de Israel marca el tiempo divino. Por esa razón, decimos que Israel es el reloj divino y que ciertos acontecimientos importantes y decisivos tienen lugar en periodos de tiempo en relación a 7 años. Precisamente, también en noviembre de 1917 tuvo lugar la importante declaración denominada Declaración Balfour por parte de los británicos, asegurándole así a los judíos la permanencia en la tierra de Palestina. La Declaración Balfour, fechada el 2 de noviembre de 1917, fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. La declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, Foreign Office, Arthur James Balfour, y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. El texto fue publicado en la prensa el 9 de noviembre de 1917. Como vemos, todas estas fechas, que mayormente tienen que ver con años que implican el número 7, señalan acontecimientos de suma importancia para la nación de Israel. Precisamente en el año 1967, entre el 5 y el 10 de junio, tuvo lugar la denominada Guerra de los 6 días, conocida también como Guerra de junio de 1967 en la historiografía árabe. Esta guerra, que concitó la atención mundial y que trajo resultados claves en la geopolítica de la región, fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por entonces, Jordania, Irak y Siria. Así vemos que determinados acontecimientos importantes y decisivos en cuanto al pueblo de Israel tuvieron lugar en periodos de tiempo en relación a 7 años. Es precisamente durante la Guerra de los 6 días cuando el ejército israelí volvió a recuperar la ciudad de Jerusalén y con ello también el monte del templo. Como ya sabemos, en los años intermedios entre estos acontecimientos que acabo de mencionar, la nación de Israel ha estado también envuelta en conflictos políticos de diversa índole, pero acontecimientos de mayor relevancia siempre han tenido lugar en años que se relacionan con el número 7. Por esa razón entonces, y teniendo en cuenta que Israel marca el tiempo de la historia en el reloj divino, es muy sugestivo que el reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como capital de la nación por parte del gobierno de los Estados Unidos tenga lugar precisamente en el año 2017, ¿verdad? Otra cosa interesante para tener en cuenta es que mayormente todos estos acontecimientos relevantes tienen lugar en la segunda
segunda mitad de dicho año y más precisamente entre los meses de septiembre y diciembre, cuando es otoño en el hemisferio norte. Estos últimos días hemos sido testigos de un acontecimiento muy importante en la historia de la humanidad. Hay algo muy importante para tener en cuenta, y es que no debemos confundir la Jerusalén terrenal con la Jerusalén celestial. Una cosa es la actual ciudad de Jerusalén en Israel y otra es la Jerusalén celestial, de la cual nos habla la palabra de Dios y que tiene que ver con el milenio. La Jerusalén celestial va a ser gobernada por Cristo durante el milenio. La Jerusalén terrenal, tal y cual la conocemos ahora, habrá de estar envuelta en guerras futuras y finalmente destruida. Una cosa que también tenemos que entender es que la paz en el Medio Oriente solo puede ser posible por medio del Príncipe de Paz. No puede haber paz sin Jesús, el Príncipe de Paz. La paz definitiva solo habrá de ser posible cuando Jesús regrese a reinar sobre la tierra. Entre tanto que Jesús no regrese definitivamente a la tierra, la ciudad de Jerusalén habrá de estar en disputa permanente. Otra cuestión muy importante para saber diferenciar entre la Jerusalén celestial y la terrenal es que la ciudad que actualmente conocemos se encuentra en esclavitud. Aún a pesar de que somos testigos oculares de lo que sucede en la actualidad, tenemos que saber que habrán de suceder todavía muchas cosas y que la ciudad de Jerusalén será definitivamente destruida para dar paso a la Jerusalén celestial gobernada por el Señor mismo. Recién cuando Jesús sea el Señor sobre Jerusalén podrá reinar la verdadera y definitiva paz. Por esa razón es que digo que sin el Príncipe de Paz no existe posibilidad de paz. De todas maneras, oramos por la paz de la actual Jerusalén para que sean evitados males mayores. Vivimos en un momento crítico de la historia y no sabemos exactamente qué es lo que puede llegar a suceder con la ciudad de Jerusalén. Existe la enorme posibilidad de que todavía ella se vea envuelta en numerosos conflictos bélicos, algunos de los cuales en parte ya están de alguna manera declarados, aunque todavía no se hacen del todo visibles. Por esa razón, aun a pesar de que sabemos que algún día la ciudad habrá de ser destruida definitivamente, actualmente oramos por la paz de Jerusalén, especialmente por sus habitantes. Todo aquel que ha estado alguna vez en Israel reconoce la situación y sabe que allí se vive en pie de guerra constantemente. Si has estado alguna vez en Israel, puedes llegar a apreciar muchísimo mejor el país donde vives y donde reina la paz. En Israel hay presencia militar y policial por todas partes, y los controles también son muy exhaustivos. Como dije, Israel es un país que vive en pie de guerra constantemente. Por esa razón, aunque es de suma importancia que oremos por la paz de Jerusalén, sabemos que la verdadera paz solo habrá de ser posible con el reinado de Jesús, el Príncipe de Paz. Mientras tanto, somos testigos oculares de los sucesos históricos que allí se desarrollan. Por eso dije que debemos establecer la diferencia entre la Jerusalén terrenal o actual y la Jerusalén celestial. Precisamente esta enseñanza tiene que ver con esa comparación. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, en un párrafo de solo 11 versículos, hace alusión a 5 alegorías que representan 5 antagonismos. El pasaje al cual me refiero se encuentra en Gálatas 4:21 al 31. Él dice lo siguiente: Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, Agar, y el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud,
Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, esto es la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo revela aquí 5 ejemplos antagónicos y nos aclara a la vez cómo funciona el Antiguo Testamento. Él dice al comienzo de todo: ¿no habéis oído la ley? Por medio de la historia de Agar y Sara, la cual se encuentra en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo nos explica que dichas alegorías son un simbolismo de la realidad del Nuevo Testamento. Precisamente esto es lo que la hace sumamente interesante. El título de esta enseñanza es: echa fuera la sierva, y esto tiene que ver con la ley y el legalismo. Hoy en día podemos encontrar una amplia gama de ofertas de cursos o seminarios que tienen que ver con la expulsión de demonios. Sin embargo, prácticamente en ninguna parte se nos enseña cómo echar fuera la sierva, la cual representa al legalismo religioso. La mayoría de nosotros no hemos aprendido todavía cómo hacer para echar fuera la ley y al legalismo de nuestra vida. Agar, la sierva de Abraham, representa aquí a la ley, o sea, los 10 mandamientos, y más exactamente al legalismo religioso que deriva de la misma. Sara, la esposa de Abraham, representa aquí a la gracia divina. Como dije antes, en este párrafo que acabamos de considerar, el apóstol Pablo muestra 5 pares antagónicos. El primero de ellos se refiere a Agar y Sara, que como dije antes, representan a la ley y a la gracia. El segundo hace alusión a los hijos de ambas mujeres. El hijo de Agar era Ismael, el hijo de Sara era Isaac. Al igual que sus madres, los 2 hijos representan también a la ley y a la gracia. Más exactamente dicho, si Agar representa la ley, su hijo Ismael representa el legalismo derivado de la misma. Ismael, el hijo de la sierva, representa simbólicamente el legalismo religioso y el comportamiento legalista en general. ¿Qué representa Isaac, el hijo de Sara? Si su madre representa la gracia, Isaac representa la justicia. Resumiendo en pocas palabras lo que este segundo par antagónico representa, decimos entonces que Ismael equivale aquí al legalismo e Isaac a la justicia. El tercer par antagónico que encontramos en este pasaje se refiere a 2 montes diferentes. Por un lado, encontramos el monte Sinaí, el cual está representado por Agar, y por otra parte el monte Calvario o Gólgota. Al pie del monte Sinaí, el pueblo de Israel se puso bajo la esclavitud de la ley y eso dio comienzo al legalismo. Sin embargo, el monte Calvario o Gólgota representa la libertad que alcanzó Cristo para nosotros por medio de su obra en la cruz. Por medio de su sangre derramada fuimos liberados completamente de la esclavitud de la ley. En este par antagónico encontramos 2 diferentes montes: Sinaí por un lado, Sión por el otro. El monte Sión tiene que ver con la obra de Jesús en la cruz y por lo consiguiente con el Gólgota. El cuarto par antagónico que encontramos aquí se refiere a 2 ciudades diferentes, a saber, la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. La Jerusalén celestial es nuestra
verdadera patria futura. La Jerusalén terrenal es la actual ciudad homónima en Israel, y ésta se encuentra en esclavitud. En la Jerusalén terrenal hay guerra y tumulto, mientras que en la Jerusalén celestial reinará la paz. Además de todos estos pares antagónicos que hemos visto hasta ahora, encontramos uno más que hace mención de dos diferentes pactos. El versículo 24 dice que estas dos mujeres, Sara y Agar, representan dos pactos diferentes. Como habíamos visto, Agar representa la ley y su hijo Ismael representa el legalismo. Ambos representan el pacto mosaico, el cual conduce a la esclavitud. Sara representa la gracia divina y su hijo Isaac representa la justicia. Por lo tanto, ambos representan el pacto abrahamítico, el cual encierra todas las bendiciones para el creyente. Es interesante tener en cuenta lo que Pablo le dice a los Gálatas: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En otras palabras, él les pregunta: ¿no conocéis ni entendéis lo que dice la ley? Hay algo aquí muy importante para tener en cuenta, y es que, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, cuando se habla de la ley, no es considerada como si fueran solo los 10 mandamientos, sino que Jesús, al referirse a ella, se refería al Antiguo Testamento en su totalidad. Eso quiere decir que en esa categoría también encontramos los Salmos y otros libros del Antiguo Testamento. Por supuesto que cuando se habla de la ley, el énfasis recae en los 10 mandamientos, pero en realidad abarca toda la perspectiva del Antiguo Testamento. Por eso, cuando Pablo les hizo esta pregunta a los Gálatas, se estuvo refiriendo al Antiguo Testamento en general. Cuando Pablo menciona a Agar y Sara, estaba citando el Antiguo Testamento y no estuvo hablando de una historia de su propia invención. Esta historia, la cual encontramos en el libro de Génesis, abarca varios capítulos. La parte más destacada de la historia que tiene que ver con estas dos mujeres la encontramos entre los capítulos 16 y 21 de dicho libro. Dicho pasaje relata la situación entre Agar, la esclava, y Sara, la ama, dueña y señora de la casa. ¿Quién debe dirigir y gobernar nuestra vida? De ninguna manera la ley, esto es Agar, sino Sara, la gracia divina. ¿Sabes lo que sucedió exactamente en esta historia? Si la leemos con detención, vamos a darnos cuenta que Agar, la esclava egipcia, fue expulsada de la casa de Abraham en 2 oportunidades. En otras palabras, Agar fue despedida en 2 ocasiones diferentes. El primer despido de Agar está relatado en el capítulo 16 del libro de Génesis. Vamos a leer el versículo 9. La situación aquí es la siguiente. Agar salió huyendo de la casa de Abraham a causa de sus diferencias con Sara, la esposa y ama de la casa. Estando de camino, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, y más exactamente junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo lo siguiente: y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Después que Agar fue despedida por primera vez de la casa de su señor Abraham, el ángel le ordenó que volviera y se pusiera sumisa bajo las órdenes de su señora. ¿Sabes por qué tuvo que volver? Porque Isaac, el hijo de la promesa, todavía no había nacido. La ley, Agar, podía volver porque todavía no había llegado el hijo prometido, Isaac. Este primer despido tiene que ver con el tiempo de Moisés o la dispensación de la ley. La ley tenía derecho a permanecer entre tanto que la promesa todavía no había llegado. Isaac, el hijo de la promesa, representa simbólicamente a Jesús. En otras palabras, la ley tenía derecho a permanecer en tanto que el nuevo pacto todavía no había llegado. El ángel del Señor que se le presentó a Agar en el desierto y que le dio la orden de volver a la casa de su señora es una preaparición de Jesús. Dicho de otra manera, el mismo Jesús reconoció que la ley tiene el derecho a permanecer mientras que la promesa todavía no se había hecho visible. Agar
esto es, la ley, no solo tenía el derecho a permanecer, sino que debía someterse a su señora y dueña de la casa, esto es, Sara, que representa la gracia. Esto nos muestra claramente que aún durante el tiempo del Antiguo Testamento, para Dios era más importante su gracia que la ley. Dios sabía que el pueblo de Israel no podía cumplir las demandas de su ley. En el libro de Éxodo capítulo 20 encontramos la descripción de los 10 mandamientos. Inmediatamente después que Dios se los había dado al pueblo por medio de su siervo Moisés, les señala hacia Jesucristo. Dicho de otra manera, les da la ley, pero como sabe de antemano que no la van a poder guardar, les ofrece la solución en la persona de su Hijo Jesucristo. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Todos estos altares, holocaustos y ofrendas que el pueblo debía presentar a causa de sus pecados, estaban representando simbólicamente la obra futura de Cristo en la cruz. Inmediatamente después de haberles dado la ley, Dios indica hacia Jesús. Ese es el objetivo de la ley, a saber, señalar hacia Jesús. La ley no es un dedo que acusa, sino uno que señala e indica hacia la solución. Dios no hace uso de su dedo acusador, haciendo hincapié en el cumplimiento de las reglas y mandamientos, sino que su dedo señala hacia Jesús, quien es el holocausto y ofrenda por el pecado, y con ello la solución. La primera vez que Agar salió de la casa de su amo Abraham fue para volver poco tiempo más tarde. Su derecho a seguir viviendo bajo su techo residía que el hijo de la promesa todavía no había nacido. La ley tiene derecho a volver y a permanecer, en tanto y en cuanto la gracia todavía no se haya manifestado visiblemente, mientras que todavía Jesús no había nacido. La ley de Moisés tenía derecho legal a permanecer. Sin embargo, en el mismo momento en que Jesús nació, la ley perdió su derecho legal a seguir permaneciendo. La primera vez que Agar salió de la casa de Abraham para volver un poco más tarde, representa el periodo de tiempo que existe entre la ley de Moisés y la muerte de Jesús en la cruz. Jesús mismo, en una preencarnación como el ángel del Señor, le dice a Agar que vuelva y se ponga sumiso bajo su señora. La ley es la que siempre se tiene que subordinar a la gracia y no a la inversa. Durante todos los 1500 años en que la ley estuvo vigente, tuvo que estar siempre subordinada a la gracia, puesto que, si bien estaba vigente, Dios le había dicho a su pueblo que edificara altares y presentaran holocaustos. Esto último es símbolo de la gracia y señala hacia la obra de Cristo en la cruz. Agar, la sierva egipcia, fue despedida por segunda vez. En Génesis 21:10 leemos las palabras que Sara le dijo a su esposo Abraham. Por tanto, Sara dijo a Abraham: echa a la sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. En esta oportunidad el despido es definitivo. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa ya había nacido. Cristo, con su obra en la cruz, le puso el punto final a la ley. Desde ese momento en adelante, la ley perdió su vigencia, porque la promesa del Salvador se había hecho manifiesta. Sara le dijo a Abraham que eche fuera a la sierva y a su hijo, y él lo hizo. Precisamente a esto se refiere Pablo cuando les escribe a los Gálatas en el pasaje que leímos anteriormente. ¿Qué significa concretamente echar fuera a la sierva? ¿Qué relevancia tiene eso para nosotros en la actualidad?
Eso quiere decir que la ley, junto con todo el legalismo derivado de ella, debe ser expulsada de nuestro medio. La ley y el legalismo no tienen ningún derecho legal a permanecer en nuestro medio, puesto que ha llegado el Salvador prometido. Esta segunda expulsión de la sierva Agar de la casa de Abraham representa el periodo de tiempo que existe desde la institución oficial del nuevo pacto hasta la actualidad. Desde el momento en que Jesús vino a la tierra y efectuó su obra completa en la cruz a nuestro favor, no hay ninguna razón para que el creyente tenga que atenerse a la ley de Moisés. Esta segunda expulsión de la sierva indica el comienzo de la dispensación de la gracia. Ahora la sierva se puede ir definitivamente, pues no necesita seguir permaneciendo en la casa de su señora. Es interesante notar que Pablo les preguntó a los Gálatas si no conocían acaso lo que dice la Escritura. En el pasaje de Génesis, donde es relatada originalmente la historia de Abraham, Sara y la sierva Agar, ¿quién dice que debe ser expulsada la sierva? Estas son palabras de Sara, ¿verdad? Sin embargo, cuando Pablo hizo mención de esto a los Gálatas, dijo, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién lo dice? La Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. Esto es la ley, y a su hijo, el legalismo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Quién lo dice? Lo dice la Escritura. La sierva o esclava, la ley, no puede habitar bajo el mismo techo que su ama y señora, la gracia. La ley y la gracia no pueden habitar juntas. Esto es imposible. Esto es imposible. La sierva y la señora de la casa no pueden habitar juntas bajo un mismo techo. ¿Has expulsado la ley de tu vida? ¿Has echado fuera todo legalismo? Lo que la Escritura dice al respecto es sumamente claro. La ley debe ser expulsada de nuestro medio porque es deficiente. Pablo se refirió a esto en Hebreos 8:7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo es el nuevo pacto, el pacto de la gracia en Jesucristo, el cual es la continuación perfeccionada del pacto divino con Abraham, el cual fue su precursor. El versículo que acabamos de leer explica claramente que el primer pacto, o sea, el Antiguo Testamento, tenía deficiencias y carencias. De lo contrario, no hubiese sido necesario un segundo. El apóstol Pablo dice claramente que la ley tenía una gran deficiencia. ¿Cómo se puede explicar esta deficiencia de manera práctica? Con un ejemplo muy simple y sencillo, a saber, la ley es como un espejo. Su función es la misma que la del espejo. ¿Cuál es la función del espejo? Normalmente utilizamos el espejo ni bien nos levantamos por la mañana o a más tardar cuando estamos por salir de casa rumbo a nuestro trabajo, ¿verdad? No utilizamos el espejo para observar nuestra belleza o bien que estamos vestidos, ¿verdad? Generalmente no nos disponemos a salir de casa tal como estamos cuando recién nos levantamos de la cama, ¿verdad? Bueno, debo admitir que hay excepciones, pero por lo general todos nosotros nos arreglamos un poco primero. Ni bien nos levantamos de la cama, nos miramos al espejo para ver qué es lo que tenemos que arreglar. Esto implica peinarse, lavarse la cara, afeitarse en el caso de los hombres y maquillarse en el caso de las mujeres, entre otras cosas. ¿Cierto? ¿Estamos bien peinados, arreglados y presentables como para salir cuando recién nos levantamos de la cama? No, de ninguna manera. La función del espejo es reflejar nuestra imagen. En el ejemplo que estamos usando, el espejo nos muestra nuestras arrugas, faltas, falencias, etcétera. El espejo solo refleja nuestra imagen, pero no la puede mejorar. De la misma manera es con la ley. Ella refleja nuestras falencias, carencias, debilidades, pero de ninguna manera las puede mejorar. Por ejemplo, el espejo de la ley nos dice que no debemos codiciar. En otras palabras,
El espejo de la ley refleja nuestra debilidad en relación a la codicia, mostrándonos el pecado que deriva de ella. El espejo refleja nuestra imagen tal y como es, pero no puede hacer absolutamente nada para cambiarla. Si al observarnos en él vemos que, por ejemplo, nuestro cabello está completamente desordenado y tenemos casi más la apariencia de un espantapájaros que el de una persona, significa por eso que el espejo es el culpable de reflejar una mala imagen. No, de ninguna manera. La deficiencia no radica en el espejo, pero él no puede hacer nada para cambiarnos o mejorarnos. De la misma manera es con la ley. La ley solo refleja nuestra condición, pero no puede hacer nada para cambiarla o mejorarla. La ley en sí misma no tiene defecto alguno. Ella solo refleja nuestra condición y nos muestra las carencias o faltas que tenemos, pero no puede hacer absolutamente nada para cambiarnos. La ley actúa de la misma forma que el espejo. Si el espejo refleja nuestros defectos, no significa por eso que el mismo sea defectuoso. La ley, al igual que el espejo, solo refleja nuestra imagen tal y como es. La ley no fue diseñada para quitar nuestros pecados, sino que es ella precisamente quien los saca a la luz. La ley, al igual que el espejo, refleja la realidad de nuestra condición. El objetivo de la ley era señalar la verdadera condición pecaminosa del ser humano. ¿Cuál es el defecto o deficiencia de la ley? ¿Por qué dice Pablo que si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo? ¿Dónde radicaba su deficiencia? El mismo apóstol Pablo dijo en otro pasaje que la ley es buena y perfecta, puesto que procede de Dios mismo. Todo lo que Dios hace es perfecto y no tiene defecto alguno. ¿Dónde pues estaba el defecto de este primer pacto fundado en la ley? El problema, el defecto o carencia, radicaba en que la ley no estaba en condiciones de mejorar, cambiar o justificar al ser humano. Este es el defecto o la deficiencia del primer pacto. La ley, al igual que el espejo, no nos puede mejorar, cambiar ni justificar delante de Dios. La ley solo refleja nuestra imagen y condición tal y como es. Por esa razón fue necesaria la instauración de un nuevo pacto. Solo Jesús, por medio de su obra en la cruz, está en condiciones de cambiarnos, justificarnos delante de Dios. Solo la persona de Jesús puede cambiar, mejorar, transformar positivamente nuestra vida y, sobre todo, justificarnos delante de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por medio del Espíritu Santo, pasamos a ser dignos de tener a Cristo morando en nosotros. Solo la persona de Jesús produce el cambio que necesitamos. La ley no hace más que reflejar nuestras falencias, pero no puede hacer nada para mejorarlas o cambiarlas. Así como el espejo no puede cambiar nuestra condición, la ley tampoco lo puede hacer. Es posible que alguien nos reproche que estemos en contra de la ley de Dios. Por el contrario, la ley de Dios nos merece absoluto respeto. Nosotros, como iglesia local, de ninguna manera estamos en contra de la ley. La ley es buena y perfecta, pero de ninguna manera puede cambiar nuestra condición. Ella solo la refleja tal como lo hace el espejo. El espejo refleja nuestra imagen, pero no puede cambiarla. El espejo cumple con su función, refleja en forma clara y nítida nuestra imagen tal y como es. De la misma manera es con la ley de Dios. Ella refleja en forma clara y nítida nuestra condición tal y como es. La ley de Dios cubre nuestros errores e imperfecciones. En Romanos 7:12 leemos lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley demanda diciendo: no debes hacer tal y cual cosa.
Sin embargo, Jesús vino a la tierra e hizo su obra en la cruz para proveernos de aquello que necesitábamos para ser aceptados delante de Dios. La ley demanda o exige, mientras que Jesús provee. Jesús vino para traernos una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Jesús no vino para demandar, sino para dar. La ley demanda y espera todo de nosotros. Jesús vino a proveernos. La ley se trata de hacer y de cumplir. Jesús dijo, la obra ya está hecha, consumado es. Él hizo todo por nosotros, proveyó todo lo que necesitábamos para ser aceptados por Dios y nos reveló al Padre Celestial. Él nos colocó en una nueva familia. Todo lo nuevo proviene de Él. Acabamos de leer que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso, repito, nosotros como iglesia local respetamos la ley de Dios y la consideramos santa, justa y buena. La ley de Dios merece nuestro máximo respeto. Nosotros no estamos en contra de ella, sino por el contrario, me atrevería a decir que somos los que más la respetamos porque humildemente reconocemos que no la podemos guardar y que necesitamos a Jesús. Hace unos cuantos años atrás, el Señor habló a mi corazón y me dijo lo siguiente: llena este templo con el perfume de la gracia. ¿Recuerdas aquella oportunidad en que María ungió los pies de Jesús? La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 12, versículo 3 lo siguiente: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí dice que la casa se llenó con el olor del perfume. Este perfume de nardo con el que María ungió los pies de Jesús representa la unción. Por eso es que el Señor me dijo que llenara ese templo con el perfume de la gracia divina. Esta es la última enseñanza de la serie El objetivo de la ley o propósito de la ley, y por eso he enseñado acerca de echar fuera todo lo que tiene que ver con la ley y el legalismo derivado de ella. Actualmente estamos bajo la dispensación de la gracia, por lo tanto, la ley no tiene razón o motivo para permanecer entre nosotros. No soy yo quien dice que hay que echar fuera a la sierva, o sea, a Agar, la cual representa simbólicamente la ley. No soy yo quien dice que hay que echar fuera a la sierva, o sea, a Agar, la cual representa simbólicamente a la ley, ni es el apóstol Pablo quien lo dice, sino que es la misma Escritura la que nos dice que hagamos esto. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, dijo que quitaran la piedra que había sido puesta a la entrada del sepulcro, y luego que le desataran las vendas. Una persona resucitada no necesita ni piedra ni vendas. La piedra a la entrada del sepulcro de Lázaro representa simbólicamente a la ley, las vendas al legalismo. Cuando quitamos la piedra o ley de nuestro corazón y cuando nos liberamos de las vendas del legalismo, recién entonces podemos caminar con libertad. Personas resucitadas no necesitan ni piedras ni vendas. Personas resucitadas viven en el aroma del perfume de la gracia. Sin embargo, de ninguna manera utilizamos la gracia como excusa para servir a la carne. Es de suma importancia que entendamos que la gracia no es un justificativo para servir a la carne. Lamentablemente hay muchos que hacen esto. Esta no es la verdadera gracia. Jesús no vino a traernos su gracia para que la utilicemos para servir a la carne y hacer lo que nos parece. Su gracia vino a traernos libertad de la ley y de la mentalidad legalista. Su gracia es de mucho valor como para desecharla utilizándola a nuestro antojo y gana como excusa para nuestra carnalidad. Llenemos este lugar con el aroma de la gracia divina. Amén.